de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Christopher Peña Camargo, especialista que labora en el servicio de oftalmología de nuestra institución, quien expondrá el tema celulitis orbitaria. Queda con ustedes el doctor Peña. Puede empezar, doctor. Muy bien, buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos a una charla más con respecto a estos temas de interés médico para poder aprender un poco más sobre la etiología, la identificación clínica y el manejo de la celulitis periorbitaria. Se me escucha correctamente, ¿verdad? Ok, correcto. Muy bien. Entonces empecemos. He querido colocar el título como celulitis periorbitaria porque antes de conocer lo que es una celulitis orbitaria, es importante identificar cuáles son las otras manifestaciones clínicas de cuadros no tan graves como la celulitis orbitaria, sino cuadros que se podrían inclusive manejar dentro de la consulta externa. Y estamos hablando de la celulitis preseptal. Para que se pueda entender mejor esta charla, vamos a avanzar. Es importante tener nociones anatómicas básicas para que se pueda comprender bien. Para empezar, tenemos la anatomía de la órbita. Tenemos aquí una reconstrucción 3D de lo que es la estructura ósea de la órbita. Pueden ver ustedes cómo la órbita es una cavidad piramidal con base hacia adelante y la punta hacia atrás, ¿ya? Tenemos por arriba el hueso frontal, por debajo el hueso cigomático, por aquí tenemos al hueso maxilar e internamente tenemos también paredes que están limitadas por el hueso esfenoidal, tanto por su ala mayor como por su ala menor. Entonces, en esta cavidad se va a alojar el contenido orbitario que va a incluir, aparte del globo ocular, los músculos extraoculares que rodean al ojo y el tejido graso que, digamos, viene a ser un colchón para que el globo ocular y los músculos extraoculares estén suspendidos de manera adecuada. ¿Ok? Vamos a ver que existen otras estructuras más anteriores, como son los párpados, que incluye el músculo orbicular del párpado, su tejido celular subcutáneo y la piel. Entonces, este viene a ser un gráfico bastante ilustrativo de lo que vamos a detallar un poquito más adelante. Miren ustedes aquí, tenemos una celulitis periorbitaria, ¿ya? Tenemos por este lado una celulitis orbitaria. Tengan presente de esta imagen, lo más importante, miren ustedes aquí, es el septum orbitario. Para empezar, tenemos aquí una imagen muy gráfica, bastante clara. Tenemos un corte sagital del ojito. Vemos el globo ocular visto desde su zona antero-posterior. Vean cómo el nervio óptico sale por detrás y se va hasta por atrás. Los músculos extraoculares que rodean al ojito, vean la grasa, ¿ya? Este se llama espacio intraconal. Los músculos delimitan el espacio conal y lo que está fuera de los músculos, el espacio extraconal, ¿ya? Pero miren aquí ustedes el septum orbitario. ¿Qué es el septum orbitario? El septum orbitario viene a ser una prolongación del periósteo, ¿ya? Van a observar por acá, a ver, vamos a marcarlo mejor. El septum orbitario es una prolongación del periósteo, ¿ya? Y que va a unir más o menos la estructura tarsal del párpado, ¿ok? Tenemos septum orbitario superior y septum orbitario inferior. La importancia es que el septum orbitario viene a ser un tejido fibrocartilaginoso que va a delimitar, ¿ya?, la zona posterior del ojo o de la zona posterior de la órbita de la zona anterior de la órbita. Importancia clínica que va a servir como barrera para limitar las infecciones que suceden delante del septum orbitario para evitar que se propague hacia atrás. Y esto es lo que clínicamente uno va a diferenciar lo que es una celulitis preseptal o palpebral que está delante del septum
de una celulitis orbitaria propiamente dicha cuando la infección atraviesa el septum, ¿ya? O está localizada detrás del septum, y miren cómo pues estos tejidos que circundan el ojo por la parte posterior de la órbita están totalmente inflamados, ¿ya? Celulitis preseptal delante del septum orbitario y celulitis postseptal, o también llamada orbitaria, detrás del septum orbitario. Aquí uno ya puede deducir que la celulitis preseptal afecta lo que es párpado propiamente dicho, con su piel, con su tejido celular subcutáneo y con el músculo orbicular que constituye gran parte del párpado, tanto a nivel superior como a nivel inferior, dependiendo de dónde se localice la infección. Y aquí la celulitis orbitaria involucra ya la musculatura del ojo, la grasa que rodea el ojo. Así que esto sí es considerado ya un cuadro mucho más grave, porque no solamente amenaza la visión, sino podría también amenazar la vida del paciente, porque esta infección puede alcanzar lo que es el seno cavernoso y por esta vía también llegar al cerebro y comprometer más aún la gravedad del paciente. ¿Ya? Vamos a ver más adelante sobre los signos y los síntomas de celulitis preseptal y de celulitis orbitaria para que también quede más claro, porque a veces uno ve el ojo hinchado y lo primero que piensa es, ¿será una celulitis preseptal que lo puedo manejar ambulatoriamente, de repente con antibióticos locales, con antibióticos vía orales? O de repente ya es un cuadro más complejo, que ya debería tener yo una actuación mucho más agresiva, porque este paciente puede quedar ciego o de repente puede comprometer la vida. Entonces, justamente la charla va dirigida a eso. ¿Okay? Vemos acá también otra imagen bastante gráfica. Vemos acá, seguimos con los cortes apicales del ojito. Vemos acá más o menos su comparativo radiológico. Y esto de acá es muy importante para poder entender por qué una celulitis orbitaria puede comprometer la vida del paciente, puede también agravar o comprometer signos ya del sistema nervioso central. Miren ustedes, el drenaje venoso de la órbita, ¿ya? Incluyendo el drenaje del seno etmoidal, seno maxilar, que lo vamos a ver más adelante también, el drenaje venoso de la piel y del tejido periorbitario confluyen en el seno cavernoso. Parte de este sistema venoso no tiene válvulas y parte de este drenaje venoso drena directamente de lo que es párpado superior y párpado inferior directamente al seno cavernoso. Entonces, esta distancia o esta comunicación, digamos así, liberada de muchas interrupciones, no hay válvulas, es una comunicación directa del párpado superior con el inferior al seno cavernoso, puede precipitar que las infecciones avancen rápidamente a esta zona y el seno cavernoso pues ya es una estructura muy ligada al sistema nervioso central y una infección a este nivel sí puede comprometer seriamente la vida del paciente. ¿Ya? Como les comentaba, hay algunos compartimentos que es importante conocer. Es súper sencillo. Acá ya tenemos ya un corte axial. Vean ustedes aquí un corte axial. Su símil radiológico. Vean acá el globo ocular, el nervio óptico que sale de la parte posterior del ojo, llega al nivel del quiasma y tiene su dirección hasta el cerebro. ¿Ok? Vean acá hay una musculatura ocular. Este es el recto externo, recto interno, unos músculos horizontales. Entonces, para conocer, el número uno, el globo ocular. Este se llama globo ocular. Esto no se llama, ya el tejido, toda la zona orbitaria es lo que incluye el globo ocular y la zona periorbitaria. Todo eso es el contenido orbitario, ¿ya? El globo ocular y lo que le rodea. ¿Qué es lo que le está rodeando al globo ocular? Tenemos por acá el nervio óptico por detrás, tenemos también el músculo que delimita la zona o espacio conal. Lo que está dentro de los músculos, exactamente posterior al globo ocular, es el espacio intraconal, ¿ya? Y lo que está por fuera de los músculos, adyacentes a las paredes orbitarias, tenemos al espacio extraconal. Esto es muy importante para poder nosotros detallar cuando tengamos una tomografía, que se le solicita al paciente, poder hacer una descripción adecuada de qué tejido está inflamado y a nivel de qué zona, ¿ya?
Obviamente esto lo hace mucho mejor el radiólogo, pero nosotros como médicos también tenemos que tener nociones básicas para poder describir y por lo menos para poder entender una tomografía, ¿no? Te van a decir, doctor, acá está la tomografía, ¿qué ve usted? No se va a poner a pensar recién, uy, sí, ¿qué será esto? ¿Qué es esto blanco? ¿Qué es esto negro? Nociones básicas son muy importantes para todos los médicos. Muy bien. Tenemos acá una taxa en contraste corte coronal, ¿ya? Este es un corte coronal. Acabamos de ver antes cortes sagitales y axiales. Bueno, en el corte coronal, ¿qué podemos ver? Aquí tenemos pues las cavidades orbitarias, ¿ya? Y aquí, adyacentes a la pared medial, tenemos las celdillas etmoidales, que en general pues forman parte pues del seno paranasal etmoidal. Tenemos celdillas etmoidales anteriores y posteriores, ¿ya? Que están limitadas por una fina y delgada capa de tejido fenestrado llamado la lámina papirácea. Muy importante, porque una de las causas de la celulitis orbitaria, digamos, y una de las causas más importantes y más frecuentes, es cuando existe una infección a nivel de del seno etmoidal y por contigüidad, debido a esta lámina papirácea que es bastante delgada, pues existe una transmisión o por contigüidad, la infección comienza a avanzar y afecta el espacio intraorbital. Entonces, otro concepto importante como conclusión es que la principal causa y la más común de una celulitis orbitaria es a partir de una sinusitis etmoidal. Vean, por la contigüidad y por la fina capa de tejido óseo que está comunicando ya el tejido orbital. ¿Ok? Tenemos más abajo los senos maxilares, debajo del hueso maxilar, ¿no? Están los senos paranasal, maxilar. Recordemos pues que los senos paranasales son estructuras óseas huecas, ya aminoran el peso de la cabeza, nos dan una mejor fonación, ya se puede acumular pues tejido mucoide a este nivel. Obviamente otorrinolaringología lo conoce mucho mejor. Otro detalle, como también a punto de partida, para que exista una celulitis orbitaria, lo más frecuente es una sinusitis etmoidal, también hay que tener muy presente de considerar la interconsulta a otorrinolaringología. Vemos aquí un corte axial, las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales posteriores, más atrás están ya los senos paranasales esfenoidales, ¿ya? Vemos por acá también ya el globo ocular. Vemos aquí ya para poder entender un poquito, ya conocemos, aquí tenemos el globo ocular, tenemos esta zona un poquito más hiperdensa, tenemos la zona del cristalino, la esclerótica que viene rodeando todo el globo ocular, vemos por acá el nervio óptico, como sale por aquí, el músculo recto lateral, el músculo recto medial, las limitaciones de las paredes laterales de la órbita, ya tanto en su ojo, este es el ojo izquierdo, como el ojo derecho, es para que puedan más o menos conocer cómo se distribuyen estas estructuras en un corte axial. Y bueno, también a veces podemos hacer uso de una resonancia para poder observar, miren cómo se ven los globos oculares, los rectos, los 4 rectos, medial, inferior, superior, lateral, por aquí se están observando. Y toda esta estructura que rodea al globo ocular no es más que el tejido celular perimuscular, el tejido graso, que generalmente se considera como un colchón para el globo ocular, donde están afectados en la celulitis orbitaria. Vemos acá también los senos paranasales maxilares y por aquí los senos paranasales etmoidales. Y bien, esta es la famosa clasificación de Chandler de 1970. Vean ustedes cómo se va clasificando de acuerdo a la gravedad. Celulitis preseptal, generalmente afecta a los párpados. Aquí no hay afectación de la agudeza visual, no hay afectación de lo que es a nivel sistémico, el paciente no tiene fiebre, no tiene deterioro de su condición general, a lo mucho hay un edema, una hinchazón, un enrojecimiento, ligero dolor del párpado. ¿Ah?
Y después ya tenemos ya la celulitis orbitaria, donde ya existe una inflamación de los tejidos, ¿ya? De la órbita. Hay proptosis o exoftalmos, dependiendo cómo queramos nosotros definirlos, es una protrusión del globo ocular hacia adelante, debido a que la hinchazón de los tejidos peri o retroorbitarios hace que el globo ocular se desplace hacia adelante. Aquí sí tenemos que evaluar muy bien la agudeza visual, y creo que en todo paciente que nos viene por urgencias o por emergencias, lo primero que hacemos nosotros como oftalmólogos es evaluar la agudeza visual. ¿Qué tan bien o qué tan mal está viendo? Y obviamente tratar de preguntar al paciente si esa mala visión lo tiene reciente o de repente ya es una mala visión porque usa lentes y no se lo está colocando. Es un tema ya de anamnesis. Y bueno, acá sí tengo afectados los músculos extraoculares. Aquí el paciente manifiesta dolor al mover los músculos extraoculares. Y en un grado un poquito más avanzado, el ojo no se puede mover. Tenemos un ojo congelado. Es tanto el dolor, tanta la inflamación periocular, el ojo no se puede mover. Hay limitación a los movimientos y dolor al movimiento extraocular. Ya cuando hablamos ya de complicaciones, la principal complicación, otro segundo punto importante a tener en cuenta en esta charla del día de hoy, la principal complicación de una celulitis orbitaria que se retrasa en su manejo o que no se identifica tempranamente es el absceso subperióstico, que ya implica una colección de pus entre la periórbita y la pared ósea orbitaria. Si esto sigue avanzando, ya se genera un absceso orbitario, que es una colección de pus en el mismo tejido orbitario, y si esto sigue avanzando, y avanza muy rápido en algunos pacientes, y en especial en los pacientes pediátricos, la trombosis del seno cavernoso. Aquí ya existe ya defecto pupilar aferente relativo, afectación del nivel de conciencia, fiebre, deterioro del estado general del paciente. Ya hay signos neurológicos asociados. Celulitis preseptal. Primero, ya más o menos hemos dado una pauta general. Es un proceso infeccioso e inflamatorio de los tejidos blandos de los párpados por delante del septum orbital. Entonces, se van a dar cuenta que la definición va a incluir siempre si está por delante o por detrás en cuanto a celulitis periorbitaria. Para preseptales, delante del septum orbitario. ¿Y qué afecta? Piel y el músculo orbicular del párpado. Es un cuadro agudo, hay presencia de edema, hinchazón y eritema, una coloración rojiza del párpado, puede ser superior, puede ser inferior, generalmente es unilateral. Algo doloroso a la palpación, generalmente, si no lo tocas, como que el paciente no se queja mucho. Puede haber asociado una secreción purulenta del ojito, porque cuando el párpado está hinchado, ya el parpadeo normal que ayuda a limpiar, a lubricar el ojito, pues ya esa funcionalidad se va a alterar y por tanto, digamos, esa limpieza que hace el parpadeo normalmente cuando no está inflamado, se altera y se acumula un poquito de legaño. Generalmente no hay inyección conjuntiva, es decir, no hay ojo rojo, ¿ya? No hay alteración de los movimientos, tampoco hay dolor cuando el paciente mueve los ojos, ¿ya? Y ojo también muy importante, no hay alteración de la visión de forma aguda. Y eso también tenemos que nosotros detallarlo. La celulitis preseptal a nivel pediátrico es bastante, digamos que es de las celulitis periorbitarias. Doctor, ¿qué es más frecuente? ¿La preseptal o la orbitaria? Depende de la edad, pero en niños generalmente casi el 80% de cuadros que afectan al ojo son celulitis preseptales, dentro del cuadro de celulitis periorbitarias, ¿ya? Y de este 80%, la gran mayoría son niños menores de 5 años. Afecta generalmente a niños mucho más pequeños. A diferencia de la orbitaria, que afecta a niños mucho más grandes, digamos que es mucho más frecuente en mayores de 9 años, si queremos ponerle ahí un punto de corte, ¿ya? Factores predisponentes de la celulitis preseptal. Puede haber dos maneras. Un punto de partida de una infección localizada de la piel del párpado. De repente, previamente, este niño tenía un orzuelo, que es una infección de una de las glandulitas del párpado, ¿ya? Puede haber
puede haber habido en un inicio una dacryoadenitis. Una dacryoadenitis es una infección de lo que es la glándula lagrimal, ¿ya? Dacrocistitis, una infección de la vía de drenaje lagrimal. Puede haber por inicio una picadura de un insecto. Es muy frecuente ver en emergencia niños que vienen con el párpado súper hinchado y que la madre refiere pues que se fue de paseo, se fue por aquí, de repente estaba en la casa y le picó el zancudo, un mosquito X, y después, como no se trató adecuadamente, comenzó a hincharse mucho más y comenzó también a infectarse. Antecedentes de traumatismo en el hospital del niño. A ver, infinidad de traumatismo vemos en el hospital del niño. Últimamente hemos visto pacientes porque de repente estuvo en la casa y vino un familiar y rozó con un cigarrillo. Bueno, esa fue la historia que nos contaron. Y también lesionó parte del párpado. Como no se actuó de inmediato, no se manejó con antibióticos, el párpado se infectó e hizo una celulitis preseptal. Antecedentes de cirugía periocular, como se manipuló parte del párpado por diferentes motivos, como en toda herida postoperatoria también puede haber una infección postquirúrgica, ¿no? Pero estos vienen a ser las causas como una extensión de infecciones puntuales. Pero también puede haber una extensión por vía hematógena, que es bastante infrecuente, bastante raro. Generalmente se presenta en lactantes con infección de vías respiratorias altas. Esto sí es raro, ¿no? Yo no lo he visto. Aquí tenemos un paciente con una clínica, ectoscópicamente vemos párpado superior e inferior eritematoso, edematoso, algo doloroso, pestañas medias pegaditas. Como no hay el efecto de limpieza del parpadeo, cuando no está hinchado se puede acumular legañitas. ¿Ya? Si no hay afectación de la agudeza visual, si no hay afectación de los movimientos oculares, si no hay dolor en los movimientos oculares, no hay proptosis, es decir, el desplazamiento anterior del globo ocular, no hay conjuntivitis, celulitis preseptal. El diagnóstico es eminentemente clínico. Aquí, si uno tiene dudas, es porque realmente no ha desarrollado su capacidad clínica, y si uno comienza a pedir una TAC, obviamente está, primero, exagerando el uso de la tomografía. Segundo, recuerden que esos pacientes son pequeños, son niños. No lo vamos a someter a una gran radiación simplemente para corroborar un diagnóstico que de inicio puede ser clínico y debería ser clínico. Yo sugiero que la TAC se realice cuando ya ustedes tengan signos que les induzcan a pensar de que puede ser una celulitis orbitaria. Todo lo que ya hemos estado comentando, para poder confirmar el diagnóstico y hacer las derivaciones o las interconsultas correspondientes, porque el manejo es muy diferente, ¿ya? Esto de aquí se puede manejar ambulatoriamente, con antibióticos vía oral. Generalmente damos cefalexina vía oral, puede ser también dicloxacilina vía oral, ungüentos tópicos, gotitas tipo antibiótico para poder mitigar un poco la legaña. Estos cuadros resuelven rápidamente, no creo más de una semana, 4 o 5 días con tratamiento, ya prácticamente el ojito está casi en su totalidad desinflamado, ¿ya? Pero la anamnesis es muy importante, ver cómo empezó, si hubo antecedentes de golpe, traumatismo, lesiones químicas, picaduras de insectos, ¿ya? Hubo un orzuelo, hubo un chalacio. Esa información es muy importante porque generalmente lo hay para una celulitis preseptal. Gérmenes más frecuentes, como el punto de partida es la piel, el estafilococo aureus, ¿no? Streptococcus, puede ser Streptococcus pyogenes, puede ser Streptococcus pneumoniae. El pneumoniae puede estar involucrado tanto como el Haemophilus influenza en bacteriemias que tienen diseminación hematógena y llegan al nivel del párpado, ¿ya? Pero es, como les menciono, raro, no es tan frecuente. Lo más frecuente es el punto de partida de la piel, así que el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son los más frecuentes. El diagnóstico es eminentemente clínico, por favor, es eminentemente clínico, no abusemos de la tomografía. Se manejan con antibióticos endovenosos. En caso, por ejemplo, ya estamos hablando de pacientes menores de 4 años, donde generalmente se presenta esta clínica de celulitis preseptal, nosotros sí preferimos hospitalizar. Porque a veces en el manejo ambulatorio, lo que les expliqué antes es un manejo ya de un niño mayor, de repente 10, 12, 14 años. Pero en menores de 4 años,
¿ya? Sí requieren una estrecha vigilancia, porque estos niños a veces no pueden cumplir el tratamiento de manera adecuada y pueden complicarse y terminar siendo una infección mucho más grave. Así que aquí, obviamente, si es un lactante, ni hablar. O sea, tenemos pacientes que tenemos que hospitalizarlo, ¿ya? Simplemente la interconsulta oftalmología, porque estos pacientes son admitidos por emergencia, sería básicamente para certificar si hay algo más que de repente el médico de emergencia no le quede muy claro. Pero ya de inicio se puede iniciar con antibióticos endovenosos y sí requieren un monitoreo estrecho, ¿ya? En niños pequeños, acá faltó poner niños pequeños, menores de 4 años, siempre hospitalizando y a la menor sospecha del agravamiento, iniciar el tratamiento como si fuera una celulitis orbital. Diagnóstico diferencial. Acá también hay que puntualizar porque a veces nosotros, por ejemplo, recibimos varias interconsultas de emergencia. Inclusive recuerdo muy bien un paciente que llegó y era una conjuntivitis, simplemente tenía un edema de párpado asociado a la conjuntivitis y llegó pues con una sospecha de celulitis orbitalis. Entonces la clínica es muy importante, la anamnesis, como ya lo hemos visto, ¿ya? A veces hay pacientes que se presentan con edema de párpado, no todo edema de párpado es celulitis preceptal, ojo, ¿ya? Recuerden que la celulitis preceptal es una infección. Alguna vez solamente el párpado se hincha por inflamación y no hay una infección de por medio. Angioedema periorbitario bilateral como manifestación de una reacción alérgica, ¿ya? Como manifestación de una reacción alérgica, esto se presenta de manera bilateral, antecedente de ingesta de algún fármaco, de repente picadura de algún mosquito, hay que ver ingesta de algún alimento, así que la anamnesis es muy importante. Raro que una celulitis preceptal se manifieste de forma bilateral aguda, es raro, generalmente tiene que ser unilateral, ¿ya? Edema por hipoproteinemia, también recuerdo muy bien que hubo un caso que nos interconsultó de un servicio de hospitalización porque estaban sospechando de una celulitis periorbitaria en un paciente. Llegamos a la sala de hospitalización, me recuerdo que era una niña que tenía hipoalbuminemia por un síndrome nefrótico y le encontramos pues un edema unilateral del párpado. Vimos a la niña recostada, ¿no? En decúbito lateral derecho, y justamente ese ojito tenía la hinchazón, pero era un edema bien característico, era un edema no eritematoso, era un edema que cuando lo tocábamos no dolía, era un edema típicamente por la posición y por la gravedad que tenía hinchado ese lado del ojito, ¿ya? Y variaba con la posición del pequeño, así que también hay que tener muy en cuenta la condición clínica del paciente. Hay edemas por hipoproteinemia, no solamente a nivel ocular, habría que ver si también tiene edemas por posición a nivel de tórax, a nivel de miembros inferiores, a nivel de miembros superiores. Entonces, recordemos que la clínica es bastante importante y tenemos que ver al paciente como un todo, ¿ya? Obviamente no era una celulitis preceptal, simplemente era un edema propio de la hipoalbuminemia. Conjuntivitis con edema palpebral, también antecedentes de legañas, lagrimeo, ojo rojo, antecedentes de una infección respiratoria alta, muy ligada a conjuntivitis agudas en los pacientes pequeñitos. Síndrome de Schitter es un síndrome en la cual pues hay una reacción, digamos, exagerada, mediada por inmunoglobulina E, cuando existe como antecedente la picadura de un mosquito. Hay mosquitos que te pican, hay visto de gente que, bueno, hace su abón y nada más, pero hay gente que vemos que una reacción alrededor de la picadura del mosquito y toda la zona de piel bastante eritematosa, inflamada, caliente. Hay niños que a veces, donde estén, picadura del mosquito fue por un lado, fue por el otro, y hacen una reacción inflamatoria, pero no es una infección. Así que a veces hay casos que tendremos que también vigilarlos estrechamente. Y bien, la celulitis orbitaria, como tal, a diferencia de la celulitis preceptal, es un proceso infeccioso e inflamatorio por detrás del septum orbitario. Afecta la grasa periorbitaria, los músculos extraoculares. Hay presencia igualmente de edema y eritema palpebral. Aquí ya existe una protrusión del globo ocular debido a que existe por detrás del globo ocular una inflamación difusa de la grasa y de la musculatura
que empuja el globo hacia adelante. Pero cuando tenemos estos casos, es importante también, como les menciono siempre en todo paciente de la historia clínica, ¿no? ¿Qué tan rápido se instauró esto? Porque dentro del diagnóstico diferencial de exoftalmos unilateral tenemos a los tumores orbitarios, neuroblastomas, acá, perdón, es rhabdomiosarcomas, enfermedad de Graves, también producen exoftalmos, típicamente bilateral, pero puede iniciar de forma simétrica. Así que esto, cuando existe un exoftalmos unilateral, sí es importante investigar otras causas no infecciosas. Pero si está asociado a un ojo rojo, una oftalmoplejía dolorosa, es decir, el paciente no puede mover muy bien ese globo ocular, a veces está congelado, como les dije, y es doloroso el movimiento, ya es un signo muy típico de celulitis orbitaria. Diplopía, visión doble porque un ojito se mueve bien y el otro, pues, como no mueve muy bien, ven imágenes diferentes. Hay defecto pupilar aferente relativo, ¿ya? Y otro signo típico y muy importante que baja la visión rápidamente del paciente. Y eso siempre hay que documentarlo en cada evaluación o seguimiento. Tenemos aquí una proptosis, una foto desde arriba, una foto desde abajo, ¿ya? Cuando tenemos un caso así, tenemos que primero ver si es una celulitis orbitaria como tal, o es un proceso tumoral o inflamatorio de otra etiología. Así que la anamnesis, la batería de los estudios sanguíneos va a ser muy importante. Inclusive acá sí está indicado hacer una tomografía con contraste de la órbita. Doctor, ¿cómo mido muy importante me pareció aquí esto, es señalarles, ¿cómo mido yo si un globo ocular realmente está salido o es el edema que me parece que el globo ocular está hacia afuera? Tengo la tomografía, doctor. ¿Cómo mido? Mire, se traza una línea roja, ¿ya? Ese es el hueso cigomático, una línea intercigomática, muy bien. Tenemos acá dos parámetros, una línea amarilla que va desde la línea intercigomática hasta la parte más anterior del globo ocular, y una línea verde que va de la línea intercigomática a la parte posterior del globo ocular, ¿ya? Esta línea amarilla, el valor normal en su distancia, en su longitud, no debe ser más de 21 milímetros. Y esta línea verde no debe ser más de 10 milímetros. Así que cuando tienen ustedes un globo ocular donde la distancia amarilla sea más de 21 milímetros o la línea verde sea menos de 10 milímetros, estamos hablando de un globo ocular que se está desplazando hacia adelante, ¿ya? Esa es la manera más objetiva de poder detallar un exoftalmos en una tomografía, bueno, una tomografía espiral multicorte que es un poco más detallada. Factores predisponentes, como ya les había adelantado, la sinusitis, y la más frecuente es la sinusitis etmoidal, por lo que habíamos comentado, lámina papirácea, separas el seno etmoidal del tejido o de la cavidad orbitaria, una lámina muy delgada y fenestrada, así que por contigüidad las infecciones se atraviesan fácilmente. Infección odontogénica, aquí también es importante mediante la anamnesis, si el paciente presentaba ya cuadros de caries, inflamación o dolor en la zona dental o mandibular, amerita así una evaluación por odontología. Esto es muy importante porque por la etiología, ¿no? Por la etiología, por ejemplo, una infección odontogénica, sabemos que los anaerobios pues están de cajón metidos aquí. Así que para el manejo antibiótico adecuado, tenemos un paciente con punto de partida odontogénico, tenemos que cubrir contra anaerobios, ahí tenemos metido la clindamicina. Otitis media aguda, evaluación por otorrino, yo creo que es una evaluación que no deberíamos dejar de solicitar, si es más, estando nosotros en un instituto como el Hospital del Niño, tenemos a nuestra disponibilidad varias subespecialidades y como áreas de emergencia tienen que hacer la interconsulta respectiva. Si están en una institución hospitalaria en la cual no tienen los subespecialistas, digamos, a disposición, considere la evaluación también por un otorrino y, en este caso, por un odontólogo también, ¿ya? A diferencia de la celulitis preseptal, la celulitis orbitaria sí ya es un cuadro grave. Aquí existe un alto grado de infección del sistema nervioso central
y de ceguera del ojo afectado, ¿ya? Aquí sí hay compromiso del estado general y hay fiebre. Los crímenes más frecuentes, igual tenemos al estafilococo aureus, streptococo pneumoniae, porque si fue una infección a punto de partida de piel y esta atraviesa el septum, puede ser como responsables el estafilococo y el streptococo. Ahora, esa vía de afectación, de que pase una infección de la parte anterior a la parte posterior, no es tan frecuente, ¿ya? Lo más frecuente, como les he comentado, es cuando existe un antecedente de una sinusitis etmoidal. Y aquí tenemos pues a la cabeza las moraxelas catarrales y los anaerobios, y el cuadro es a punto de partida odontogénico. Y Hemófilos influenza era un factor, digamos, muy frecuente antes, pero debido pues a las tasas de vacunación contra este tipo de microorganismo, pues realmente ya es casi nulo. Es más, ya no escuchamos infecciones que tengan como etiología el Hemófilos influenza, ¿ya? La celulitis orbitaria son generalmente infecciones polimicrobianas, sobre todo en niños mayores de 9 años, a diferencia de la preseptal, que son más frecuentes en niños menores de 4 años. El 80% se deben a sinusitis de las cavidades paranasales, como ya típicamente les he dicho, al seno etmoidal. Siempre hospitalizar. El manejo es siempre hospitalizar. Acá tenemos que tener una vigilancia estrecha. Exámenes de laboratorio, obviamente su hemograma completo, su glucosa, su urea, su creatinina, perdón, lo he repetido, el perfil de coagulación. De imágenes, cuando tengamos sospecha de una celulitis orbitaria, sí tenemos que solicitar una TAC o una TEM con contraste de órbita y de senos paranasales y hacer la interconsulta a otorrino para que pueda descartar si no existan complicaciones como el absceso subperióstico, ¿ya? Iniciar pues antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Acá lo que quiero poner es clindamicina para anaerobios y la vancomicina. Acá hay un pequeño falto, colocar aquí un poquito más. La vancomicina, que es un antibiótico muy importante si se sospecha estafilococo aureus meticilino resistente. Y realmente es tan frecuente que ya, digamos, el esquema general de emergencia es considerar vancomicina en todo paciente menor de 4 años con sospecha de una celulitis orbital. Se comprueba sinusitis, se debe pedir consulta de otorrino, ya, así que lo ideal es de que uno como médico sepa diagnosticar, o sepa visualizar también una tomografía y poder ver si hay sinusitis o no. Si hay absceso, bueno, generalmente ya son datos un poquito ya más detallosos. Si es mayor a 1.25 centímetros cúbicos y persiste más de 3 días a pesar de un tratamiento endovenoso agresivo, valorar la posibilidad de drenaje. Generalmente, muy raramente, eso pasa, ¿ya? Todo absceso, digamos, un paciente que presente un absceso subperióstico grande, de gran dimensión, y que no cede antibióticos, debe ser pues un paciente realmente que tenga otra condición patológica donde el antibiótico no hace mucho efecto, o tenga otra condición general que empeora el cuadro, ¿ya? Un paciente que realmente pues no acude, a pesar de la gran sintomatología que presente, a un establecimiento de salud. Nosotros casi no realizamos drenaje. Bueno, y esto de acá sí pues ya viene a ser a cargo ya de la especialidad de otorrino. Indicaciones de la TEM de órbita en caso de una celulitis periorbitaria, sospecha de celulitis orbitaria. La clínica nos debe definir una celulitis preseptal y hasta ahí queda, ¿ya? Si existe sospecha de complicación intracraneal, hay ya signos neurológicos, meningismo, focalización. Cuando la agudeza visual marcadamente está disminuyendo, solicitar el TEM de órbita con contraste, recuerde. Mala evolución clínica a pesar de haberse instaurado un tratamiento antibiótico correcto. Supongamos que fue una celulitis preseptal, lo manejé correctamente con antibióticos endovenosos, pero está complicándose, no mejora, hay fiebre, deterioro del estado general del paciente, TEM de órbita, ¿no? Esto de aquí realmente, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero lo coloqué porque a veces pasa, ¿no? Uno cuando no puede evaluar el ojito, no puede abrir el ojo y dice, bueno, ya tomografía de frente, ¿ya?
Pero hay que darle tiempo. Si le damos un tratamiento adecuado antiinflamatorio y antibiótico, eso tiene que ir bajando y cede generalmente en el 90-95% de los casos. Una vez que cede un poco la inflamación del párpado, puedo yo evaluar cómo está la conjuntiva, cómo está la agudeza visual, cómo están los movimientos oculares, porque de inicio yo siento que es un poco difícil evaluar todos los movimientos oculares, si hay dolor o no hay dolor, y mucho de repente más, con mayor complejidad, si es un paciente muy chiquitito, ¿ya? Entonces, dependiendo de la condición clínica del paciente, pues tenemos que valorar muy bien si indicamos o no una TEM de órbita. Pero no abusar de él, ese es el consejo. Miren acá como tenemos, por ejemplo, otra imagen un poquito más esquemática para poder entender. Seguimos con los cortes aquí sagitales de la órbita, globo ocular, músculo extraocular, nervio óptico, cavidad orbitaria, ¿ya? Hueso frontal, hueso maxilar. Muy bien, cuando existe una celulitis preseptal, ya como repaso, la infección con la inflamación están delante del septum orbitario. En cambio, en una celulitis orbitaria, la infección e inflamación están detrás del septum orbitario, ¿ya? Acá, la principal complicación de la celulitis orbitaria es la colección de un tejido purulento llamado absceso subperióstico, que generalmente resuelve con antibióticos, pero eso sí demora mucho más tiempo. ¿Ya? Miren la manera como se puede coleccionar pus en el espacio, en este caso intraconal, que está dentro de los vientres musculares. Puede ser extraconal, que está por fuera del vientre muscular. ¿Ya? Y bueno, si esto sigue avanzando y se complica más, no hacemos la identificación clínica oportuna o no solicitamos la imagen oportuna, ya se complica pues con una trombosis del seno cavernoso. ¿Ya? Miren aquí una imagen de tomografía, un corte coronal. Podemos observar la cavidad orbitaria derecha, la cavidad orbitaria izquierda. Vemos aquí cómo hay una colección de pus. Esto vendría a ser clínicamente o radiológicamente la imagen de un absceso subperióstico. Y por la localización, porque generalmente aquí también va a ser un tema muy importante, un detalle importante es que los abscesos subperiósticos generalmente no se localizan en la parte superior o en el techo de la órbita o adyacente al techo de la órbita, sino que se localiza generalmente en la zona medial. Por continuidad, miren acá cómo está el seno, perdón, claro, el seno etmoidal ocupado, está inflamado. Entonces aquí vean ustedes una comunicación, la inflamación primero ha afectado la parte medial y de ahí se ha complicado afectando el techo. Esta infección o esta colección de pus tiene un riesgo elevado de afectar el contenido orbitario de la parte frontal anterior. Porque lo normal es de que el absceso subperióstico quede limitado a la zona medial. Y ya con eso la clínica es bastante florida, el paciente está realmente muy afectado, hay fiebre que no cede, un dolor que altera mucho al paciente. Hay proptosis, toda la clínica que hemos mencionado, disminución de agudeza visual y todo ello. Pero esta colección superior ya es un cuadro que ha avanzado rápidamente, quizás, o no se ha intervenido adecuadamente, y tiene riesgo de afectación neurológica. Y es un absceso subperióstico de gran tamaño, probablemente requiere un drenaje. Diferencias, ya para terminar y que no se nos escape ningún detalle. Celulitis preseptal por continuidad, que es la más frecuente de la celulitis orbitaria. Edema, eritema, aumento de calor local del párpado, presente en los dos. Afectación de la motilidad ocular, nunca en la celulitis preseptal, casi siempre en la celulitis orbitaria. Proptosis, globo ocular desplazado hacia adelante, nunca en la preseptal, posiblemente en la orbitaria. Disminución de agudeza visual, nunca en la preseptal, posible en la orbitaria. Elevación de la proteína C reactiva, que es una valoración, un análisis sanguíneo donde marca el grado de inflamación sistémica, infrecuente en preseptal, frecuente en orbitaria. Leucocitosis y fiebre, pues bueno, es parte del cuadro sistémico de la celulitis orbitaria. Muy bien, entonces eso es con respecto a
lo que les he tenido que traer el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, gustoso de poder absorberlo. Gracias. En realidad su tema ha sido tan claro, tan interesante. No hay muchas preguntas por el chat, pero nos han dado. Perdón, no le escuché lo último preceptal. No, por eso pensé que estaban todavía ahí buscando preguntas. La información de vías lagrimales puede convertirse en una celulitis preceptal. Ya. Como le escuché por trozos la pregunta, escuché lo último que si es que, ¿qué es lo que se puede convertir en una celulitis preceptal? No entendí cuál es lo inicial. Perforación de vías lagrimales. Ya, más o menos entendiendo ahí su vocabulario, infección de vías respiratorias altas que puedan, ¿no? De vías lagrimales. Ah, de vía lagrimal. Ya, ok. Ya, bueno, hemos comentado que la dacrocistitis es una infección del saco lagrimal o de vías lagrimales, del drenaje de vías lagrimales, sí podría complicarse con una celulitis orbitaria principalmente. Esto pasa más en adultos, ¿ya? En niños, digamos, lo más frecuente es que una celulitis orbitaria sea punto de partida de una sinusitis etmoidal. Ahora, una celulitis preceptal, como lo hemos comentado, hay que hacer hincapié muy bien en las inflamaciones o infecciones de la piel local del párpado. Ahora, la vía lagrimal es una zona que está muy cercana al párpado, rodeando el ángulo interno del párpado. Podría, más que una celulitis preceptal, tener mucho cuidado porque podría generar una celulitis orbitaria, pero esto es más frecuente en adultos. No está en el chat las preguntas, ¿no? Si me lo puede pasar porque si no, No le escuché bien, de verdad. A ver, doctor. ¿Ya? Ante un... ¿Me escucha? Y ahora sí, mejor, con un eco por ahí. Ya. Dice, ante un traumatismo en órbita, ¿se puede aplicar de inmediato compresas de hielo o qué tratamiento local recomienda? Ah, ok, ya. Va a depender mucho del tipo de traumatismo. ¿Ya? Ahora, los traumatismos orbitarios los dividimos en traumatismos a globo cerrado, globo abierto. ¿Ya? Entendiendo más o menos la pregunta, que es una pregunta para tratar de manejar de forma física al inicio, sin involucro de antibiótico ni nada de eso, un traumatismo ocular tampoco podría recomendar directamente hacer compresas frías, porque si es un traumatismo de una gran intensidad, hay que evaluar si el globo ocular está comprometido. Cuando tenemos una ruptura, por ejemplo, con un puñetazo o una patada en toda la zona ocular, estamos hablando ya de traumatismo. Si hay una ruptura del globo ocular, si yo comprimo más el ojo, estaría afectando más el contenido del globo ocular y eso podría estar afectando más el pronóstico visual del paciente, ¿ya? Inclusive cuando tenemos pacientes con un traumatismo muy grave, de inicio no le hacemos una ecografía porque tenemos que evaluar si ese globo ocular está indemne, si hay antecedentes de ruptura o no, porque si presionamos el globo ocular con una sonda ecográfica podríamos estar generando daño al paciente. Así que recomendación primero ser evaluado por un oftalmólogo antes de cualquier, digamos, método físico o de tratamiento para que el oftalmólogo sea quien dé la pauta más indicada para poder manejar ese caso. Pregunta por el interno. Dice, ¿se debe fluir el ojo o se deja descubierto? Ah, no. En el caso de traumatismo generalmente recomendamos el ojo descubierto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir también vigilar cómo está mejorando o cómo está empeorando el cuadro clínico ectoscópico del paciente. Nos llega una última pregunta. Ya. ¿La conjuntivitis membranosa se puede convertir en celulitis preceptal? Sí. No es tan frecuente, ya, una conjuntivitis membranosa, generalmente de etiología viral, maltratada,
generalmente un niñito que tiene el ojo rojo, el niñito se soba el ojo por todo. Imagínense una conjuntivitis con una membrana ahí que no la saca uno. Se frota el niño y se frota y se frota. Ya puede inflamar inclusive el párpado y hacer una celulitis preseptal. Entonces la inflamación de la conjuntiva, que está pues ahí adyacente a la parte periorbitaria, o sea, el tema del párpado, se infecta, se inflama y hace una celulitis preseptal. Y hay que manejarlo. Estamos hablando ya de una sobreinfección bacteriana, porque sabemos que las conjuntivitis membranosas generalmente son de etiología viral. Si se complica con una celulitis preseptal, estamos hablando de una sobreinfección bacteriana por el constante frote del pequeño en un área pues que no ha sido bien tratada. Pero es raro, ¿eh? Es raro. Ya no hay más preguntas. Entonces le agradecemos mucho, doctor, por su valiosa participación y lo felicitamos por su excelente exposición en bien de los niños del país. Gracias, doctor. Por favor, sus conclusiones finales. Bueno, muy agradecido por la invitación y recordarles que la celulitis periorbitaria se divide en preseptal y orbitaria propiamente dicha. La celulitis preseptal es un diagnóstico eminentemente clínico, no abusar de la tomografía. Si se sospecha de afectación del movimiento ocular, si se sospecha de una disminución de la agudeza visual en el curso de una inflamación que afecta a un ojito y estemos en vista de un cuadro de unas posibles celulitis orbitaria, recién solicitar la TAC y nunca desmerecer la interconsulta a oftalmología, otorrinolaringología y odontología, ¿ya? Tratemos siempre de abarcar multidisciplinariamente estos casos para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento exitoso y no se nos vayan a complicar los pequeños. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias también a los participantes. Les recordamos que este y todos los temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Muy bien, gracias.